Salut, Rodri. Bueno, vamos a empezar entonces, como siempre, con nuestro ejercicio de escucha. En el ejercicio de escucha de hoy, vamos a escuchar a dos personas, a Patricia y Daniel. Je vais les mettre plus grands, et voilà. Bueno, entonces tenemos a Patricia y ella le dice, dis Daniel, ¿tu fais quelque chose ce soir? ¿Estás haciendo algo esta noche? ¿Vas a hacer algo esta noche? Ben no. Rien de especial, pourquoi? No, nada especial, ¿por qué? Moi, j'ai envie d'aller prendre un verre et d'écouter un peu de musique au jazz club. ¿Ça te dit? Yo tengo ganas de invitar o de invitarte, de ir a tomar, prendre un vaso, tomar algo y escuchar un poco de música en el club de jazz. ¿Ça te dit? ¿Te parece? ¿Ça te dit? Oh, moi, la musique, tu sais, yo, la música, tú sabes. Allez, mais si, viens avec moi. Vamos, si, ven conmigo. Bon, d'accord. C'est bien parce que c'est toi. Bueno, de acuerdo. Es solo porque eres tú. C'est bien parce que c'est toi. Bon, alors, rendez-vous directement là-bas vers 22h. Bueno, entonces, cita directamente allá, alrededor de las 22 horas, 22h. Très bien, à ce soir. Bueno, está bien, muy bien. Hasta la noche, à ce soir. Muy bien. On va écouter, vamos a escuchar. Compréhension. Situation 1. Dis Daniel, tu fais quelque chose ce soir? Bah non, rien de spécial. Pourquoi? Moi, j'ai envie d'aller prendre un verre et d'écouter un peu de musique au jazz club. Ça te dit? Oh, moi la musique, tu sais... Allez, mais si, viens avec moi. Bon, d'accord. C'est bien parce que c'est toi. Bon alors, rendez-vous directement là-bas vers 22h? Très bien. À ce soir. Vous pouvez le voir, c'est un diálogo très court, es un diálogo muy cortito. Entonces, él l'invite, mais il n'est pas très convaincu. Él no está todavía muy convencido de ella. Muy bien. Bueno, entonces tenemos tres lieux, tres lugares, como toujours. Entonces tenemos la maison, la casa, la maison, a la sortie du lycée, a la salida de la secundaria, du lycée, y au cinéma. En el cine, au cinéma. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Où se passe la situation? ¿Dónde sucede la situación? A la sortie du cinéma, a la maison, a la sortie du lycée. O no se sabe, o no sepa. Sabemos simplemente que ella le está haciendo una invitación. Ella le está diciendo si hace algo esta noche, si fait quelque chose ce soir.
Y ella solamente le dice que quiere ir, que ella tiene ganas, j'ai envie. Ella tiene ganas de ir a tomarse algo y tomar y escuchar algo de música, un peu de musique, en el club de jazz. Entonces, no se sabe. Podría ser, si miramos la imagen, podríamos decir que es a la salida del colegio, à la sortie du lycée. Mais on ne sait pas vraiment. Bon, ici, oui, on sait. Est-ce qu'ils sont des amis, des professeurs? Un profesor y un élève. Ellos son amigos, son profesores. Un profesor y una alumna o un alumno, un élève. Qui sont-ils? ¿Quiénes son ellos? Ils sont des amis, des professeurs? Oui, ils sont des amis. C'est pour ça qu'elle l'invite. Ellos tienen una cita. Ils ont rendez-vous pour. Ellos tienen una cita para ir al cine, aller au cinéma, écouter de la musique, escuchar música, o bailar, danser. Qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Ils vont Oui, ils vont écouter de la musique. Très bien. Ellos van a escuchar música. Ella le dice, quiero ir a escuchar música al club de jazz. Y bien. Entonces, ils ont rendez-vous, ellos tienen una cita para escuchar música. Ils se retrouvent, ellos van a encontrarse. Ils se retrouvent ce soir, esta noche, demain, mañana o dimanche. Ce soir, oui. Excellent. Ils vont se retrouver, ellos van a verse esta noche. Très bien. Bien, continuar. Bueno, aquí están varias frases que ellos mencionaron. Este bon no significa nada en francés, pero los franceses lo utilizan mucho cuando están dudando. Bah oui, bah no. Entonces, si estamos dudando, decimos bon. Entonces, aquí tenemos primero la frase bah no, no, nada especial, rien de spécial. Pourquoi? Porque pour moi, la musique, tu sais, yo la música, tú sabes, tu sais. Bon, d'accord, bueno, de acuerdo. C'est bien parce que c'est toi. Es solo porque eres tú. Dis Daniel, tu fais quelque chose ce soir? Dime Daniel, ¿haces algo esta noche? Très bien, muy bien, très bien, à ce soir, hasta esta noche. Moi, j'ai envie d'aller prendre un verre et d'écouter un peu de musique. Y escuchar un poco de música. Entonces vamos a escuchar de nuevo y vamos a numeroter. Vamos a enumerar las frases que tenemos aquí. Aquí teníamos entonces j'ai, celle-ci petite. La j'ai dit, allez, vamos, ven, allez, mais si, dime que sí, sí, ven conmigo. El sí, este sí en francés sirve para dos cosas. Para hablar de condicionales. Si yo tuviera, si j'avais, si yo pudiera, si je pouvais. Entonces solamente para condicionales. Y también utilizamos ese sí cuando queremos contradecir o cuando queremos contradecir una frase negativa que se dijo anteriormente.
Si por ejemplo alguien dice, yo no soy capaz, je ne suis pas capable. Nosotros le vamos a decir, mais si, tu es capable, tú eres capaz. Entonces, un contredit, estamos contradiciendo una frase que es negativa. Mais si, o si digamos que estamos hablando de algo que no queremos, por ejemplo, un niño que dice, je ne veux pas ça, yo no quiero, je ne veux pas, yo no quiero eso, je ne veux pas ça. Y su madre le dice, sí. Ese sí es que sí lo vas a querer. Estamos de nuevo contradiciendo. Sí. Pero para afirmar, la mayoría de las veces decimos oui o ouais. Bueno, ¿estábamos en qué? La frase H dit bon alors. Bueno, entonces, bon alors. Rendez-vous directement. Una cita directamente allá, là-bas, alrededor de las 22 heures. Bueno, vamos a escuchar entonces. Y vamos a ver laquelle on mentionne d'abord. La primera que menciona. On écoute. Compréhension. Situation 1. Dis Daniel, tu fais quelque chose ce soir? Dis Daniel, tu fais quelque chose ce soir? D, oui. Dime Daniel, ¿tú haces algo esta noche? ¿Tú fais quelque chose ce soir? La suivante. Non, rien de spécial. Pourquoi? Ben non, rien de especial. Pourquoi? Nada especial, ¿por qué? Ah, exactement, oui. Cuando tengan una pregunta y si ven que no se la respondo, por favor, hablen, porque como estoy en la presentación o en el documento, entonces a veces no me doy cuenta que me hacen preguntas. Bueno, alors celle-ci, c'est la deuxième. Non, nada especial, ¿por qué? On continue. Tu fais quelque chose ce soir? Non, rien de spécial. Pourquoi? Moi, j'ai envie d'aller prendre un verre et d'écouter un peu de musique au jazz club. Ça te dit? Moi, yo tengo ganas de irme a tomar algo, a tomar un vaso y escuchar un poco de música. Alors cette fois c'est F, oui, c'est bien. Ça te dit, te parece? Ça te dit? Oh, moi la musique, tu sais. Allez! Oh, moi, la musique, tu sais, tú sabes, tu sais. Eh bien, oui, c'est bien. Et elle répond, et je lui responde. Oh, moi la musique, tu sais. Allez! Mais si, viens avec moi! Bon, d'accord. Vamos, sí, ven conmigo. Oui, j'ai allez, mais si, viens avec moi. Oui. Ven conmigo. Viens avec moi. Celle-ci est la quatrième, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est la cinquième. 4 et 5. D'accord. C'est bien parce que c'est toi. Bon alors, Bon, d'accord, c'est bien parce que c'est toi. C'est oui.
solo porque eres tú, c'est bien parce que c'est toi. Rendez-vous directement là-bas vers 22h? Très bien. Bon alors, rendez-vous directement là-bas vers 22h. H, oui. Celle-ci est la 7e, je crois, oui. Et finalement, À ce soir. muy bien, hasta esta noche. Celle qui nous manque, E. Très bien, à ce soir. Excellent. Muy bien, hasta esta noche. Très bien, à ce soir. Et 8, oui. Je sais pas, oui. Oui, 8. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de la clase de hoy. Ayer empezamos entonces a trabajar en el pasado compuesto y empezamos a ver entonces que la mayoría de los verbos en francés se conjugan con el auxiliar avoir. Entonces, tenemos claro que, o sabemos que, avoir significa tener. Pero si estoy hablando en pasado, el significado de este verbo, porque ya no es un verbo, bueno, sí es un verbo, pero tiene la función de auxiliar. Entonces, avoir en pasado compuesto, recordemos que ya no significa, uy, c'est dommage. En pasado compuesto, avoir no significa tener, sino que significa haber. Y ayer entonces les dije que para conjugar en pasado los verbos regulares que terminan en er, por ejemplo, el verbo ranger, que significa organizar, ranger. El verbo il en a beaucoup. Hagamos un ejemplo con el verbo ranger. Habíamos dicho que para conjugarlo en pasado, lo único que debo hacer es entonces retirar su terminación, que es er, y agregar e accentué. Y este verbo que está en pasado, que tiene la terminación e accentué, está acompañado de la conjugación del verbo avoir correspondiente a cada una de las personas. Entonces, creo que la conjugación del verbo avoir ya la tenemos clara. Entonces, para yo, entonces diríamos yo he organizado, je rangé, y así sucesivamente para el resto de las personas. Entonces, si tengo un verbo que termina en er, lo cambio de esta manera, siempre y cuando el verbo sea regular. Al final de la semana les voy a pasar una lista de verbos que son irregulares y que no se conjugan en pasado de esta manera. Entonces, recordemos que hay otros dos grupos que son los que terminan en ir. Por ejemplo, el verbo bâtir o el verbo offrir, que significa ofrecer. O el verbo sortir, que significa salir. Algunos de estos verbos que terminan en ir, para conjugarlos en pasado, lo único que debo hacer es retirar la última er. Entonces, si tengo un verbo que termina en er, en pasado retiro esta er y agrego e acentuada. Pero si tengo un verbo que termina en ir y ese verbo también es regular, entonces hago lo mismo.
conjugo, digo, por ejemplo, tú has, tu as, y conjugo el verbo del que estoy hablando en pasado. Entonces, para el verbo finir, que es un verbo régulier, que es regular, entonces lo único que hago en pasado es retirar la R. Entonces digo, tú has terminado, tu as fini. Y recordemos que la forma del verbo es la misma para todas las personas. Entonces, si quiero decir nosotros hemos terminado, digo, o nosotros terminamos, digo, nous avons fini. Lo único que cambia entonces es la conjugación del verbo avoir, del verbo haber. Pero el verbo que está en pasado, en este caso el verbo finir, tiene la misma conjugación para todas las personas. Tu as fini, tú has terminado, o nous avons fini. Bien. Ahora, si estoy hablando de un verbo del tercer grupo, que sean los verbos que terminan en DRE o en RE simplemente, o el resto de los verbos irregulares en francés, como los que les mostraba la semana pasada, o por ejemplo el verbo être, que recordemos que significa ser o estar, el verbo avoir, que si lo utilizamos como verbo y no como auxiliar, debemos conjugarlo diferente. Debemos decir yo he tenido, y ya ahorita les muestro cuál es la conjugación de este en pasado. Entonces, si tenemos un verbo del tercer grupo que termina en RE, como el verbo battre, que significa pelearse, battre, muchos de estos verbos que tienen esta terminación, en pasado, esta RE cambia por una U. Entonces, digo, nosotros hemos, nous avons, y peleado. Entonces, cambiamos la R por una U. Entonces decimos, nous avons battu. El verbo, por ejemplo, descender, descendre, bueno, pero este lo vamos a ver pasado mañana, descendre. C'est avec lui, c'est comme ça, descendre. Esta RE pasado también cambia por una U. Descendu. Entonces, muchos de los verbos que terminan en RE en presente, en pasado, esa RE, esa terminación cambia por una U. Ya, bueno, vamos a practicar. Por ejemplo, el ejemplo que nos daba Rodri. El verbo disparaître, que es desaparecer. Ese verbo disparaître, me faltó la I, mais ici, esta R, bueno, toda esta terminación, cambia por una U, disparu. Ya vamos a ver algunos de ellos. Bueno, entonces, si tengo un verbo regular que termina en IR, retiro la R simplemente y dejo la I. Entonces, en presente digo finir, terminar, y en pasado digo fini, solamente dejo la I, fini. El verbo vendre, que tiene la terminación RE, en pasado, recordemos que esa RE cambia por una U. Entonces decimos vendu, vendu.
vendido o vendió. Vendu. El verbo faire es un verbo irregular. En pasado decimos fait. El verbo hacer. El verbo suivre también es un verbo irregular. En pasado decimos suivi. Bueno, los verbos que bueno, estos son los verbos poner, mettre, prendre, que significa tomar o coger, apprendre, que significa aprender, y comprendre, que significa entender o comprender. Entonces, en pasado, digo mi, puesto, mi, pris, tomado, pris, appris y compris. Entonces, lo que hago es retirar esta última terminación, ENDRE, y agrego IS. Entonces, aquí hago lo mismo. ENDRE, y aquí ENDRE. Retiro entonces esa terminación. Para metro es un poco diferente. Dejo simplemente TTRE, la quito. Y en pasado digo mi. Solo dejo la M. Mettre, prendre, apprendre, comprendre. Mettre, prendre, apprendre, comprendre. Mettre, prendre, apprendre, comprendre. En pasado digo mi. Pris, yo tomé, j'ai pris. Aprendí, j'ai appris. Y yo comprendí, j'ai compris. Y ese. Muy bien. Tenemos también la terminación IT, por favor, tomemos nota. Tenemos la terminación IT para los verbos decir y escribir. Entonces, retiro la terminación IRE. Y aquí lo mismo. IRE. Y agrego IT. Entonces, yo dije, decimos je dis. DIT. Je dis. Y yo escribí o yo he escrito, j'ai écrit. Para los verbos que terminan en UIRE, como conduire o détruire, que significan conducir, y destruir, entonces lo que hago es retirar IRE, usualmente se retira la última terminación, IRE, y digo UIT, agrego UIT. Entonces, yo conduje, j'ai conduit. Yo destruí, j'ai détruit. Bueno, entonces esas son principalmente las reglas para conjugar los verbos que son medianamente regulares en francés en pasado. Entonces vuelvo de nuevo. Para los verbos que terminan en ER, como parler, que significa hablar, agrego E acentuado en pasado, como lo vimos ayer. Los que terminan en IR, simplemente retiro la última R y digo fini, yo terminé, j'ai fini. Para los que terminan en RE, la mayoría de ellos, como les explicaba ahorita, retiro la RE, la última RE, y agrego U. Entonces, si quiero decir yo vendí o yo he vendido, digo j'ai vendu. Yo he vendido. Bueno, estos dos son irregulares, estos no los vamos a ver. Suivre, para suivre,
Este también es un verbo irregular. Retiro la ere y agrego i. Entonces digo suivi, seguido. Yo he seguido, je suivi. Para estos, poner, agarrar, coger, aprender y comprender. Retiramos en de ere y agregamos is. Mettre, prendre, apprendre. Entonces decimos mi, puesto, pris, cogido, appris, aprendido y compris, entendido o comprendido. Para decir y escribir, dire et écrire, decimos dit et écrit. Es decir, que retiro ire en ambos, ire, y en pasado agrego it. Yo he dicho, je dis. Yo he escrito, j'ai écrit. Vamos a mirar algunos. ¿Tu as compris? Bueno, aquí tenemos entonces varios verbos. Estos terminan en er, los dos primeros. El verbo mirar, regarder, y el verbo buscar, chercher. Entonces, como sabemos que los que terminan en er, simplemente retiro esa er y agrego una e acentuada. Digo entonces, regarder, mirado. Regarder. Y como estoy hablando de mi hermano, de mon frère, digo entonces él ha mirado. Para decir él ha, decimos a, il a. Muy bien, Laura, excelente. Mon frère a regardé un bon film à télé hier soir. Él ha visto una buena película en la televisión ayer en la noche. O él vio. Muy bien. Nosotros, el verbo chercher, que es regular y termina en er, tiene las mismas características del primer verbo, es decir, que lo debo conjugar de la misma manera. Para nosotros, recordemos que decimos nosotros hemos, conjugamos entonces avoir, pour nous, entonces decimos nous avons, très bien. Nosotros hemos buscado, nous avons, y el verbo lo conjugamos en pasado, agregando e acentuada diciendo nous avons cherché. Nosotros hemos buscado une nouvelle chaîne stéréo dans les magasins en ville. Hemos buscado una nueva cadena de estéreo en los almacenes en ville, en el centro de la ciudad, en la ciudad. Este verbo no termina en er. Este verbo termina en ere. Les había dicho entonces que los verbos que terminan en ere, esa ere en pasado se cambia por una u. Entonces decimos en pasado perdido, perdu, perdu. Entonces, para tu, la conjugación para tu es tú has. Exactamente, Guadalupe, muy bien. Sí, Diego, muy bien. Tú has perdido o tú perdiste. Tu as perdu. Tu as perdu tu maillot de bain. ¿Se te perdió? ¿Perdiste tu vestido de baño? Muy bien. Aquí estamos hablando de Jacques y Mireille, de ellos. Este verbo vendre también termina en ere, el verbo vender. Entonces vamos a decir que ellos han vendido. Recordemos que la conjugación para ellos es ellos han. Ils ont, voilà, oui. Exactement. Ils ont y lo conjugamos como conjugamos el verbo perder en pasado,
cambiando la terminación RE por una U, diciendo, muy bien, ils ont vendu, ellos han vendido o ellos vendieron, très bien. Bueno, aquí tenemos dos verbos, el verbo choisir, que significa escoger, y el verbo finir, que significa elegir. Como tenemos dos verbos que son regulares y terminan en IR, para conjugarlos en pasado, lo que debemos hacer es retirar IR y agregar I, o solamente dejar la I, borramos la R. Entonces, estamos hablando de mi, de je. Entonces decimos yo he. Je, y, muy bien. Exacto, Alfredo. Entonces, digo fini. Yo he terminado. Je fini. Je finis mon travail dans la cuisine. Yo terminé mi trabajo en la cocina. Mi madre, ella ha, la misma conjugación de él y la de ella, ha. Entonces vamos a decir que mi mamá ha elegido un nuevo carro. Un nuevo carro, pues no. Caro. Entonces vamos a decir, ma mère, elle a, muy bien, Shirley. Elle a choisi. Uy, ella ha elegido. Muy bien, Angie. Ella ha, y el verbo elegir. Elle a choisi. Ella ha elegido une nouvelle voiture Renault. Mis padres, ellos han comprado. Tenemos un verbo que termina en er, acheter, el verbo comprar, que se conjuga igual que el verbo regarder, porque ambos, regarder y chercher, terminan en er. Entonces se conjugan igual, porque los tres son regulares. Entonces vamos a decir, mis padres han, la conjugación para ellos es on. Ellos han y comprado. Sí, muy bien, Guadalupe. Mes parents ont acheté. Ellos han comprado. Ils ont acheté. Muy bien. ¿Usted pagó, señora? ¿Usted ha pagado? Para vous, entonces decimos, usted ha. Usted ha pagado, muy bien, Laura. Vous avez. Y un verbo también que termina en er, entonces decimos, vous avez. Vous avez payé, madame? Sí, Laura. Vous avez payé. ¿Usted ha pagado, señora? ¿Vous avez payé? Aquí tenemos el verbo responder, el verbo répondre. Este verbo termina en ere, así como vendre y como perdre. Entonces se conjugan de la même manière. Les amis, ellos, los amigos, han respondido a nuestra invitación. Entonces decimos, les amis, ellos han. Muy bien. Ils ont, ellos han. Y conjugamos el verbo. Cambiamos la R por la U. Decimos entonces, ils ont répondu. Ellos han respondido a nuestra invitación. Y finalmente tenemos el verbo fleurir, que significa florecer y también es regular. Entonces se conjuga igual que finir y choisir. Entonces lo único que debemos hacer es retirar la última R. Les plantes, ellas, las plantas, ellas han florecido durante unas semanas, pendant des semaines. Sí, muy bien. Les plantes ont fleuri. Muy bien, Alfredo. Bien, Guadalupe. Très bien. Les plantes ont
pleurer. Entonces, de esta manera se conjugan los verbos de los tres grupos que son regulares. Entonces, je répète, si tenemos un verbo que termina en ER, como practicamos ayer, retiramos ER y agregamos E accentué. Si tenemos un verbo que termina en RE, esa última RE cambia por una U en pasado. Y si tenemos un verbo que termina en IR, que sea regular, entonces lo único que debemos hacer en pasado es, es agregar y retirar IR y dejar solamente la I. Muy bien. Entonces esas son las reglas que debemos tener en cuenta con los verbos regulares y siempre, con la mayoría de los verbos, utilizamos la conjugación del verbo avoir. El a, nosotros hemos, tú has, yo he, ellos han, usted o ustedes han, vous avez. Muy bien. Bueno, aquí, bueno, les tenía otra actividad, pero tengo una información importante que darles. Entonces, si ustedes quieren hacer esta actividad en sus casas, lo pueden hacer. De todos modos, mañana voy a tratar de hacerla con ustedes. Pero si la pueden hacer en sus casas, genial. Avec plaisir. Bueno, les quiero agradecer a todos ustedes porque muchos de ustedes han estado con nosotros desde el principio. A Rodri, a Aleja, a Laura, a Angie. Yo sepa si tú eres otra Angie, pero Angie ha estado con nosotros por mucho tiempo. Bueno, ustedes saben que nosotros teníamos pensado este programa para la cuarentena. Entonces, como vimos que muchos de nuestros estudiantes no tenían cómo pagar las clases, entonces decidimos empezar con este programa gratuito. Y bueno, todos nosotros pensamos al principio que la cuarentena iba a durar 20 días, un mes, bueno, 2 meses. Pero llevamos 4 meses dándoles clases a ustedes con mucho gusto, con mucho cariño, gratuitamente. Y como este programa ha tenido tanta acogida, entonces lo que queremos es continuar con el programa. Entonces, lo que queremos es que ustedes sigan aprendiendo y que además de que sigan aprendiendo, nosotros los podamos certificar. Entonces, como nosotros estamos formando un programa que es accesible para todos, la idea es que a partir del próximo mes empecemos a cobrar solamente 2,000 pesos por la clase. Entonces, yo no sé si ustedes han mirado en la tienda de la página, que hay varias membresías. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros no planeamos esto, nosotros no dijimos, bueno, vamos a sacar clases gratuitas y después les decimos no, les vamos a cobrar. No. Primero porque nosotros estamos cobrando una membresía por ustedes, porque queremos que ustedes se certifiquen y a nosotros este programa nos cuesta profesores, nos cuesta plataformas, porque las plataformas hay que pagarlas, y de verdad que esto lo estamos haciendo con mucho gusto. Entonces, nosotros queremos que ustedes sigan aprendiendo y quería contarles que a partir del próximo mes vamos a empezar, sí, Sebastián, 2,000 pesos colombianos, que es muy, muy barato. Por eso queremos que sea accesible para todos. Y bueno, estamos dividiendo ahora las clases que hemos dado por módulos. Sí, Laura, yo sé que sí. Sí, queremos entonces que este programa continúe. Y si de pronto a alguno de ustedes no se le facilita pagar, queremos de todos modos que las clases aún se sigan transmitiendo y que a pesar de que los que no puedan pagar no puedan asistir a la clase,
puedan verla y puedan aprender de todos modos, aunque no puedan recibir la certificación. Entonces, esto de todos modos sigue siendo pensado para todos ustedes. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta. ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, les quería contar también. Sí, Laura. La idea entonces es que a partir del próximo 1 de agosto, claro que si ustedes prefieren pagar ahora, lo pueden hacer. De todos modos, el pago se va a empezar a registrar desde el 1 de agosto. Es decir, que tenemos otras 15 clases gratuitas hasta bueno, 15 no, tenemos 10. Tenemos otros 15 días, otras 2 semanas de clases gratuitas. Y la idea es que empecemos a tener clases en las que ustedes se apropien más. Entonces vamos a crear para cada grupo un grupo de WhatsApp. Algunos de ustedes, bueno, mediante ese grupo de WhatsApp vamos a estar compartiendo información, el material que se utiliza en la clase si ustedes lo necesitan, bueno, las preguntas que ustedes tengan, si el link cambió, bueno, tantas cosas. Y la idea es que ustedes propongan si tienen alguna pregunta, si quieren que se haga un cambio, si quieren que se enseñe una u otra cosa. Y a ver qué sí. Y bueno, y no, eso era lo que les quería decir. De pronto, alguno de ustedes tenga personas que estén interesadas en aprender idiomas con nosotros. Bueno, les iba a decir otra cosa primero, perdón. Hay algunos de ustedes que están aprendiendo varios idiomas. Aleja, tú, por ejemplo. Rodri, creo que también. Sí, tú estás en la clase de la profe. Entonces, estabas conmigo, Rosy. Sí, David. Si ustedes quieren entrar a un idioma diferente, a la clase de alemán, a la de francés, a la de inglés, ustedes deben pagar membresías diferentes, pero a ustedes se les va a hacer un descuento diferente si quieren continuar con ambas clases. Entonces, se deben registrar para que tengan y ese es muy bien. Y para los que estén aprendiendo un idioma, es decir, que tú entras a la clase de inglés de las 9 y de las 10 y bueno, si tú quieres entrar a todos los grupos de inglés o digamos a todos los grupos de francés, hay 2 en este momento, pero pensamos abrir más, se les permite entrar sin ningún problema a las personas que empiezan a pagar membresía desde 6 meses, que de todos modos es muy barato. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Yo espero que continuemos con el programa, que propongamos, que aprendamos mucho. Y no sé, ustedes son muy, muy tímidos. Sí, Rodri. Ay, Laura, no sé, creo que si tú pagas la membresía de 6 meses te sale a 30,000 pesos el mes, creo. Porque si tú pagas el mes te sale a 40. Valentina, si tú haces un promedio, sale a 2,000 pesos la clase, si pagas por mes. Porque si tú pagas 40,000 el mes, estás pagando 2,000 pesos la clase. Pero el mes vale 40,000. Bueno, mediante la página, ustedes entran en la página, estoy grabando, ustedes entran a la página y ahí encuentran la sección